Bien, estamos efectivamente conectados como todos los domingos con José González, gerente asociado de GSG Advisors. Dos temas para hoy, José, buenas noches. El ministro de Economía y Finanzas ha reconocido que estamos en recesión, pero hay titulares de algunos diarios, señor director puede publicar o mostrarnos alguno, hablan de que estamos quebrados. Es decir, y yo creo que confunden las cosas. Y la pregunta al experto es estar pasando por un proceso de recesión nacional y mundial, ¿significa que estamos en quiebra? José, ¿me escuchó o no me escuchó? José, creo que no me ha escuchado, señor director. José, vamos a ver si nos... porque está ahí... José, bueno, ahora sí me escuchas. Sí, aquí estoy. Perdóname. Sí, perfecto. José, bueno, cosas del vivo. Te estaba preguntando que en esta semana en que se habla de recesión y que el ministro ha hablado de recesión y que es la comidilla, ha habido diarios como el que acabamos de mostrar que dice estamos quebrados. Y entonces la pregunta es al que sabe, estar pasando por un proceso de recesión nacional, mundial, ¿es acaso sinónimo de que estamos quebrados? No, para nada. El Fondo Monetario Internacional en su última reunión de otoño en Marruecos hablaba de una desaceleración global, a pesar de que mejora marginalmente la economía, pero los efectos económicos que está viviendo el Perú son los efectos económicos que está viviendo el mundo. Inflación, un aumento de tasas de interés, aumento en el precio del petróleo, obviamente, y las crisis geopolíticas que están generando expectativas negativas en relación al futuro. A la guerra de Ucrania y sumamos la guerra en Israel. Y el Perú, hay un ruido en ese sentido. Analistas locales y el propio ministro han reconocido que estamos entrando en una recesión. Sin embargo, todos los indicadores son una recesión muy suave, el 0.2, 0.6%, porque además el año pasado fue muy bueno en términos de construcción y en términos de minería, y este año no es tan bueno, y ya se prevé que va a haber un rebote en el 2024. Sin embargo, las multilaterales siguen sosteniendo que el Perú va a crecer este año. Entre unos números y otros vamos a tener un crecimiento muy, pero muy pequeño, que se va a sentir como una recesión, así no lo sea técnicamente, o una recesión suave. Luego de, ¿cuántos? 12, 15, 17 años de crecimiento más o menos constante, un año recesivo no es causa de alarma, y tenemos 75 mil millones en reservas internacionales netas. Insolventes ni quebrados no estamos. Deberíamos tener una política más proactiva, contracíclica, en el que el gasto público compense la ausencia de inversión privada, pero con los problemas políticos que tenemos y la insuficiencia de nuestra clase política en el poder, eso no se puede aplicar correctamente. Pero subraya lo que hemos señalado en el pasado: el Perú debe dejar de enfocarse tanto en el tesoro y en la acumulación de caja, y en pensar cómo invertir esa caja para el desarrollo del país. De acuerdo. El segundo tema, desde el año pasado hemos dicho tercamente en este programa que Estados Unidos se acercaba y que se seguiría acercando al gobierno de Venezuela. Claro, esto causa, digamos, molestia, escozor, ¿no? por lo que sabemos de Venezuela, pero es un tema geopolítico y económico. Esta semana Estados Unidos anunció el levantamiento de restricciones que pesaban sobre el petróleo venezolano. ¿La profecía se cumplió, José? Es correcto. Luego de sanciones draconianas a Venezuela, que incluso en ciertos ángulos son peores que las que se hicieron con Irán, siendo Irán enemigo de los Estados Unidos, la administración Trump tuvo mucho que ver con eso, de sanciones que se implementaron entre el 17 y el 19, no solo al petróleo, al gas venezolano, sino al Banco Central y al sistema financiero venezolano. Y luego de largas negociaciones entre el gobierno y la oposición en México, y reuniones privadas de los Estados Unidos con el gobierno de Caracas en Qatar, se anunciaron un acuerdo entre la oposición y el gobierno para tener elecciones libres y transparentes el próximo año. Son en la segunda mitad del año, históricamente en noviembre, diciembre. Podrían adelantarse, y se firma un segundo acuerdo para protección de los activos venezolanos en el exterior, que eso tiene un nombre que se llama Citgo, y la disputa es sobre el Esequibo con Guyana en Venezuela, e inmediatamente, 24 horas después, los Estados Unidos levanta las sanciones al gas y al petróleo venezolano por 6 meses. Al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela para hacer pagos vinculados al petróleo y gas, a la minería,
y se permite que se trancen los bonos venezolanos por parte de inversionistas americanos, que también había sido prohibido en las sanciones. Para cualquier efecto práctico, se normaliza o se empieza a normalizar la relación de los Estados Unidos con Venezuela y se entra a una nueva etapa. Los Estados Unidos está tratando de asegurarse la oferta de petróleo convencional en Occidente, tomando en cuenta que la guerra en Ucrania entra a su segundo invierno, que el conflicto en Medio Oriente, particularmente en Israel, y por el impacto que va a tener en las dinámicas con Arabia Saudita y con Irán, que son grandes productores de petróleo, subraya que van a haber tensiones en el mediano plazo, por lo menos en una zona que es crítica, y Venezuela es fundamental. Caracas se realina con los Estados Unidos. Maduro se prepara para una elección el próximo año que va a ser un poco más complicada de lo que esperaba. De acuerdo. Muchas gracias, José. Como siempre, hasta el próximo Un placer domingo. siempre.